Señor, por principio, para dar gracias que nos concede estudiar en su escritura el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Oremos entonces. Amado Padre, estamos tan agradecidos contigo, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de ser expuestos, Señor, a tu palabra, la cual, Señor, sabemos que es como un espejo que refleja no solamente, Señor, nuestra condición física, sino la condición de nuestra alma. Y tu palabra, Señor, nos hace ver cómo estamos, en lo que estamos bien, en lo que no estamos tan bien. Y nos ayuda también a sí mismo, Padre, no solamente para ver nuestros defectos, sino también nos da la fórmula para encontrar la solución a nuestros problemas, a todas las dificultades que enfrentamos, Señor. En tu bendita palabra encontramos el consuelo, encontramos el alivio, Señor, la esperanza, Padre, que tú nos provees en esta vida, Señor. Asimismo, la exhortación, la reprensión, Padre, para ser edificados, Señor, en tu preciosa palabra. Por eso te rogamos, Señor, en esta tarde que nos concedas el tener el entendimiento suficiente, Señor, para comprender lo que tú nos vas a hablar, Señor, por medio del mensaje de esta tarde. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, y nos haga, Señor, entender qué es lo que tú nos quieres decir, Padre. Que no sea solo conocimiento, sino que transforme, Señor, nuestro interior. Tu palabra dice, Señor, que es verdad y que tu palabra nos santifica. Así es que sabemos, Señor, que después de este mensaje, Señor, avanzaremos en nuestra santificación si guardamos la palabra y la ponemos por obra, Señor, cuando haya ocasión y oportunidad de hacerlo. Por eso te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque sabemos que hablarás a cada uno en lo personal, en lo que necesitamos, Señor, saber, conocer y aprender de ti en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar, mis amados hermanos, con la serie. Hoy vamos a ver el tema número 3, que es acerca de el sufrimiento. Y el título de este tercer tema de esta serie del sufrimiento es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una realidad, lo estudiamos la semana pasada y la antepasada cuando estudiamos acerca de el sufrimiento, el llamado al sufrimiento, por qué sufrimos, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del sufrimiento que ya vimos la semana pasada, que es el pecado? Es una realidad que el sufrimiento es algo que acontece a todo ser humano. Y repito, la semana pasada estudiamos desde la misma gestación cómo en el vientre de la madre el bebé está sufriendo en el parto, el nacimiento, la niñez, la adolescencia, el crecimiento, la edad adulta, hasta la misma muerte rodea el sufrimiento al ser humano. Algunos más, algunos menos. Unos constantemente, otros esporádicamente, pero todos sufrimos en esta vida. He dicho yo en otras ocasiones y lo reitero, que el sufrir es un verbo que todos conjugamos en primera persona. En algún momento de nuestra vida se hace realidad la conjugación del verbo sufrir en primera persona en nuestra vida. Yo sufro, yo sufrí, yo sufriré. Tú sufres, tú has sufrido, tú sufrirás, nosotros sufrimos, etcétera, etcétera. Todos vamos a pasar por ahí, o estamos pasando por ahí, o hemos pasado por ahí, y esto es algo constantemente. Y por eso la pregunta que viene presente es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si entendemos que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, Dios es amor, mejor dicho. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es omnisciente, omnipotente.
con todas esas capacidades de Dios, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y pareciera tal vez algo contradictorio que si Dios, siendo lo que es, con sus atributos, bueno, justo, misericordioso, amor, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Especialmente nos preguntamos tal vez a veces por qué las personas buenas, en el sentido humano, buenas, sufren o padecen. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Especialmente cuando parece algo inmerecido, pero Dios permite que las personas sufran. ¿Será acaso, pregunto yo, y vamos a resolver estas y otras cuestiones a lo largo de la próxima hora, pregunto yo, ¿es acaso el sufrimiento algo que no está en la voluntad de Dios? ¿Será acaso que el sufrimiento se le escapó de las manos a Dios? ¿Por qué lo permite el Señor? Es más, vámonos más hacia el pasado. ¿Por qué, si Dios sabía, considerando que Él todo lo sabe, si Dios sabía que Satanás iba a pecar, que le iba a traicionar, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, le iba a fallar, ¿por qué los creó? ¿Por qué si ya lo sabía? ¿O por qué cuando eso sucedió, por qué no simplemente acabó con ellos y volvió a empezar de cero con alguien que no se equivocara como lo hicieron Satanás, Adán y Eva? ¿Es acaso el sufrimiento, el dolor, los padecimientos algo que está fuera de control de Dios? O mejor dicho aún, Satanás y los demonios, el mal y todos los males están fuera del control de Dios. Dios no controla a Satanás haciendo el mal. Pues vamos a responder eso con el favor de Dios en los próximos minutos y llegaremos a una conclusión, porque Dios permite el sufrimiento. Quiero primero establecer dos principios importantes para que sirvan de fundamento a la respuesta a esta pregunta del por qué Dios permite el sufrimiento. Principio número 1. Van a ser dos. Principio número 1. Dios existe. Principio número 1, Dios existe. Es una verdad que todo creyente aceptamos por la fe. Hebreos 11:6, vaya conmigo por favor a la carta a los Hebreos 11:6 y veamos lo que dice la Biblia con respecto a la existencia de Dios. Hebreos 11:6, lo voy a leer ahora en la Reina Valera del 60. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras versiones dice que todo el que se acerca a Dios le es necesario creer que Él existe. Dios es real, Dios existe. Y hay muchas evidencias, inclusive científicas, más allá de la fe. Nosotros sabemos que Dios existe por la fe, porque el Espíritu Santo nos da el convencimiento de la existencia de Dios, porque la palabra da testimonio de Dios, de su existencia, de su personalidad. Pero más allá de la parte de fe, hay evidencias en la creación misma que nos dan testimonio de que alguien, un ser inteligente y todopoderoso, creó todo lo que existe. Que esto que vemos y palpamos en la naturaleza, en la creación, no es obra del accidente o la casualidad, sino que alguien, en este caso Dios, lo creó y lo hizo con una sabiduría infinita. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19:1
que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Quiero mostrarle otro pasaje donde habla de cómo la creación da testimonio de la existencia de Dios en Romanos. Romanos capítulo 1, por favor. Hermano, créame, nos podríamos pasar aquí muchos domingos exponiendo las evidencias, digámoslo así, científicas, más allá de la fe, las evidencias científicas acerca de la existencia de Dios. Yo he estudiado mucho al respecto y le puedo mencionar infinidad de evidencias acerca de la existencia de Dios, que la ciencia puede comprobar que esas evidencias son reales. Solo le falta concluir que las creó Dios. Pero mire lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando del Señor, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está aquí hablando del ser humano, cómo es culpable, que a pesar de ver las evidencias en su creación, en todo lo que existe en el mundo, las cosas existentes y hechas dan testimonio de su deidad y de su eterno poder. Dice, de tal forma que no tienen excusa. Amados hermanos, es más fácil, o digamos, se requiere menos fe, escúchame bien, se requiere menos fe para creer que Dios no existe, para creer que Dios existe. Es más fácil creer que Dios existe y se requiere más fe, es más difícil creer que Dios no existe. Mire, qué contradictorio. Es más fácil, se requiere menos fe creer que Dios existe que lo contrario. No creer en la existencia de Dios demanda mucho más fe, mucho más credulidad, por supuesto equivocada, puesto que Dios es real. Hay una advertencia de parte del Señor a todos aquellos que niegan su existencia. Aquí lo acabamos de leer al final del versículo 20 en Romanos 1. Dice, no tienen ¿qué? Excusa. No tienen excusa. Aquellos, más adelante dice, que son necios, creen ser sabios por decir, no, Dios no existe, Dios no es real, es una fantasía, es algo inventado. Dice que son necios creyendo ser sabios. Y dice el Señor que los entregó a una mente reprobada. Hay una advertencia seria para todo aquel que no cree en la existencia de Dios, porque el Señor dice, vivo yo. Imagínense cuando Dios dice por sí mismo, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios y toda lengua confesará al Señor. Así lo dice Filipenses capítulo 2. Versículos 9 y 11, no lo busque, solamente lo digo para los que están tomando nota. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Romanos 14, 11, también dice lo mismo. Romanos 14, 11. Isaías 45, versículos 22 y 23, dice lo mismo. Toda rodilla se doblará y confesará a Dios. Reconocerá a Cristo como Señor. Esto, hermanos, tristemente no sucederá para todos en la tierra, sino que cuando estén ante el gran trono blanco para el juicio y condenación eternas, confesarán que Cristo es el Señor, pero entonces será demasiado tarde por su necedad, por su falta de inteligencia. Negaron a Dios, pero un día lo van a confesar
delante de Él, que es el Señor. Romanos 45, 22 y 23, lo vuelvo a citar rápido, si le faltó alguno. Romanos 14, 11 y Filipenses 2, versículos 9 y 11. Entonces, aunque la mayoría de las personas que le preguntan, ¿crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Sí, creo en Dios. Pero si no es el Dios, mis amados, que está aquí en las Sagradas Escrituras, con las características que la Biblia dice de Dios, lo que Dios dice de sí mismo en su palabra, si alguien cree en Dios, pero no es el Dios de las Escrituras, entonces está creyendo en un Dios equivocado, en alguien que no es Dios. Se ha fabricado su propio Dios en su imaginación o por lo que le han dicho otras personas, pero no por lo que está escrito en su palabra. La palabra de Dios refleja fielmente la personalidad, el carácter, los atributos y los propósitos de Dios. Y todo aquel que diga creer en Dios, pero no es el Dios de la Biblia, entonces no es el Dios verdadero y está totalmente equivocado en su fe. Qué triste va a ser desengañado y darse cuenta que a lo mejor le invirtió años de su vida, sus recursos, su tiempo, muchas cosas a una fe equivocada, porque adoraba a un Dios inexistente y no al Dios verdadero, el que está en la Sagrada Biblia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ese desengaño? Yo pasé por ese desengaño, creía en el Dios verdadero, y cuando empecé a conocer a través de su palabra, por la gracia de Dios, sus características, me di cuenta que creía en un Dios que no es el verdadero. Mucha gente está en esa condición y tristemente algún día serán desengañados. Oremos al Señor para que eso ocurra en vida y rectifiquen su camino y se entreguen al Dios verdadero y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si no lo hacen aquí en vida, algún día lo harán para juicio eterno y entonces será demasiado tarde. Creer en la existencia de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones. No es que, es que yo lo siento tan bonito, es que me conmueve. No, creer en Dios es por fe, es por la fe. Y tenemos que estar convencidos de su existencia. ¿Tú crees, mi amado hermano, que Dios, si lo deseara, no se haría presente y dirían, aquí estoy? ¿Crees que sería capaz de hacerlo? Es decir, aquí estoy, crean en mí. ¿Por qué no lo hace entonces? Porque ya lo hizo una vez y no le creyeron. Jesucristo es Dios encarnado y no le creyeron. Aún la gente que estaba a su alrededor no creían en Él. Aunque Dios se personalizara de alguna forma hoy en vida, la gente no le creería. Porque el único que puede convencer al ser humano de creer en Dios es Dios mismo. Dios es el único que puede convencer al hombre de creer en Él. Cuando Pedro confesó, ¿se acuerdan aquel pasaje cuando le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y que le dijo Pedro, ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que le dijo Jesús en contestación, oye Pedro, qué abusado eres, mi chavo, qué inteligente. Dijo, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que aún el mérito de creer en Dios no es ni tuyo ni mío. No. Dios es el que nos convenció y nos reveló que Cristo es el Señor y le creímos. Así es que ni te creas, es que sí, yo lo recibí, yo lo acepté. No, Dios te convenció y tú simplemente respondiste a ese convencimiento.
Por eso oremos por todos aquellos que no creen en Dios. Y no digo que sean ateos, mire. El ateísmo es como un extremo de la incredulidad. Pero si usted voltea alrededor y ve sillas vacías de gente que no está aquí, tal vez sea porque no le cree a Dios, tal vez sea. Porque no está convencido de que es importante venir y ser edificado en la palabra, o están en otras ocupaciones, como algunos están enfermos, no digo que todo sea el caso, pero creer en Dios no es solamente decirlo, sino vivirlo, demostrarlo con nuestra propia vida. Quiero mencionarle entonces ahora algunas características de Dios que nos van a servir como base para responder la pregunta ¿por qué permite el sufrimiento? Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 16 dice, perdóname, me equivoqué. Primera de Juan 4, 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Primera característica que quiero mencionar en esta tarde entre las muchas de Dios es que, discúlpeme, Dios es amor. Apúntale por ahí. Dios es amor. Téngalo presente. Dios es amor. Y todo lo que hace está inspirado, motivado, porque Él es amor. Otra característica de Dios, vaya conmigo al Salmo 92. Voy a mencionar 4 características acerca de Dios. Salmo 92, 15, aquí lo tenemos al frente por si no lo encuentra. Salmo 92, 15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, segunda característica que quiero mencionar en esta tarde, Dios es justo. Dios es justo. Dios es amor. Dios es justo. Es tanto amor como justo, en equilibrio perfecto. No es que ame más y que su justicia sea menor, no. Dios está en un equilibrio perfecto en justicia y en amor. Ni uno sobresale sobre otro. Tercer característica, vaya conmigo a la carta a los Hebreos, casi al final de su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 4. Tercer característica de Dios. Hebreos 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas o descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es decir, Dios. La tercera característica que quiero mencionar en esta tarde es que Dios es omnisciente. Aquí lo tenemos al frente. Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Absolutamente. Lo que a usted se le ocurra como un enigma, como un misterio, Dios lo sabe. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que hiciste o lo que has hecho a lo largo de tu vida, y no solamente hablando del pasado o del presente, Dios sabe lo que va a suceder en el futuro. Él sabe exactamente todo, pasado, presente y futuro, no solo de tu vida, sino de toda la creación. Dios lo sabe, por eso es omnisciente. Si no lo supiera todo, si hubiera algo que Dios desconociera, no sería Dios. Pero por cuanto Él es Dios y todo lo sabe, decimos que Él es omnisciente. Nada
escapa de su conocimiento. Y cuarta característica, en Lucas capítulo 1, por favor. Entonces hemos visto, Dios es amor, Dios es justo, Dios es omnisciente, y vamos a ver en Lucas 1, versículo 37, la cuarta característica que le quiero mencionar en esta tarde. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Si Él creó todo lo que existe, imagínese el poder que hay en Él y que nada le es imposible. Por eso la cuarta característica que quiero mencionar es que Dios es todopoderoso. Dios es amor, Dios es justo, Dios es omnisciente, todo lo sabe, y Dios es todopoderoso, todo lo puede. Su poder no tiene límites. Bien, entonces tengamos ese apartado. Primer principio, Dios existe, y le mencioné 4 características acerca de Dios. Vamos al segundo principio que le quiero compartir en esta tarde. Así como es real que Dios existe, también es real que el mal existe. El mal existe. La semana pasada vimos que el origen de todo el sufrimiento es el pecado, y el origen del sufrimiento entonces podemos decir que es el mal, la pecaminosidad. El mal es la ausencia del bien, y por el mal no solamente sufrimos los seres humanos, sino que vemos en la Biblia que sufre toda la creación. Dice que está sufriendo dolores de parto. Todo en esto es sufrimiento. Sufrimiento por todos lados. A cualquier momento hay sufrimiento en el ser humano y en la creación. Y vamos a ver entonces los tipos de males, o dónde reside ese mal o esa maldición que es la causa del sufrimiento. El sufrimiento es producto entonces del pecado o el producto de la maldad, y vamos a ver los diferentes tipos de males que encontramos según la palabra del Señor. Primero, entonces vamos a ver que el mal existe. Ahora, ¿dónde existe o cómo existe? Primero, el mal espiritual. Es un hecho real, es un hecho que todos creo que podemos dar testimonio de que el mal espiritual existe y es real, representado o ejercido obviamente por el diablo y sus demonios. Satanás, el diablo, el enemigo y sus demonios, sus ángeles caídos, son reales, existen y causan mal espiritual. Si simplemente vemos algunos de los nombres como es mencionado Satanás en la Biblia, nos daremos cuenta de su carácter y sus propósitos. En algunos pasajes se le menciona como el tentador, el destructor, el acusador, el adversario, mentiroso, enemigo, mire señor de la inmundicia, homicida, maligno. Lo repito otra vez por quien los está apuntando, a ver si le alcanza. Tentador, destructor, acusador, adversario, mentiroso, enemigo, señor de la inmundicia, homicida, maligno, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos de los nombres como se menciona a Satanás en la Biblia. Aquí tengo los pasajes que respaldan esto que le digo, y nos demuestra su carácter y su propósito. Él es malo, perverso, maligno, blasfemo, maldiciente, inmisericordia. Nadie iguala su maldad, ni la igualará. Es el ser más ruin que existe. No tiene
ni la más mínima gota de misericordia y no tiene compasión por nada ni por nadie. Es el peor ser, el ser más dañino y más maligno que existe. Como dice Juan 10:10, no lo busque, pero dice ahí Juan 10:10, que Él vino para hurtar, matar y destruir. No es cosa de juego, hermano, el que entendamos la realidad del mal que reside en Satanás y sus demonios. Él quiere tentar, hacer pecar, por supuesto, atormentar, oponerse, engañar, causar temor, hacer dudar, enfermar, debilitar, matar, destruir, torcer, mutilar, desfigurar, oscurecer, derribar. Y mire, todos esos adjetivos o esos verbos es lo que busca hacer Satanás. Romper, destrozar, torcer, mutilar, desfigurar, oscurecer y derribar, escúchame bien, todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho, Él lo quiere destruir. Él lo quiere aniquilar, despedazar, romper, torcer, desviar, enfermar, contaminar, todo eso, hermano. Por eso le digo que es el ser más ruin y perverso, inmisericordia que existe. Así es Satanás. La Biblia dice de él en 1 de Pedro 5:8 que anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8 así lo dice. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Usted cree que si él pudiera hacerle daño a usted, no lo habría hecho ya? Y entonces, ¿por qué no ha conseguido su objetivo de matarlo, de destruirlo, de mutilarlo? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque Dios ha preservado su vida. Mire, ahorita dábamos testimonio y muchos en esta sala, ¿no? Más de 20, 30, 40, 50, 60 años de casados. ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron? No es tanto por ellos. Claro, sí hay que perseverar, como decíamos, honrar, respetar, morir a la carne, pero es por la gracia de Dios. Si Satanás pudiera, por supuesto que ya habría acabado con nosotros, había destruido esta obra, había hecho un escándalo aquí, hubiera deshecho nuestras reuniones, hubiera destrozado todo esto si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Por algo usted todavía vive, por algo usted todavía tiene fuerzas, por la gracia y la misericordia de Dios, porque Satanás ya hubiera acabado con usted. Pero Dios lo ha contenido, porque usted y yo no podíamos oponernos. ¿Cómo le vamos a poner resistencia a aquel que tiene estas características? En nosotros no reside el poder para resistir un ataque, si Dios se lo permite, pero porque Dios lo ha contenido, es que usted y yo aquí estamos todavía. Pero Él es malo, ruin y perverso. Quiero que tenga bien claro eso. Sin embargo, también es importante mencionar que Satanás no fue creado así. Dice la palabra del Señor que Satanás era hermoso, que su alabanza era algo muy sublime. Cuando dice, de hecho, Dios en Génesis 1:31, ¿se acuerda? Cuando dice que vio todo lo que había hecho y que dijo que era bueno, ¿qué? Bueno, en gran manera, Génesis 1:31, eso incluía a Satanás. Eso incluía a los ángeles antes de su caída. Era bueno en gran manera. Pero dice la palabra del Señor en Ezequiel 28:15 que fue hallada maldad
en el corazón de Satanás. Satanás quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar que le correspondía a Dios, y por eso él entonces dio lugar a la maldad en su corazón y fue justamente juzgado por Dios, desterrándolo del cielo y arrojándolo a la tierra. Entonces, quiero reiterar, Satanás no era malo. Él prefirió ser malo por su propia decisión y se rebeló contra Dios. Dios lo creó bueno en gran manera. Y Dios lo juzgó arrojándolo del cielo. Entonces, eso es el mal espiritual. Cuando Satanás llegó a la tierra, y ya lo sabe usted, lo vimos la semana pasada, engañó a Eva, pecó a Adán, y entonces se produjo el mal en el hombre que podemos llamar que es el mal moral. El mal espiritual o el mal sobrenatural es el que ejerce Satanás y sus demonios, y tenemos en segundo lugar el mal moral, el que reside en el ser humano a causa de su pecado voluntario. Satanás no obligó a Eva a comer del fruto, Satanás no obligó a Adán a desobedecer a Dios, sino que tanto Eva como Adán voluntariamente decidieron desobedecer a Dios. El pecado de Adán y Eva fue ejercido en su libre voluntad. Sin embargo, esa desobediencia del hombre hacia Dios entonces causó la maldad moral en el ser humano, maldad que usted y yo, por herencia, recibimos de nuestros antepasados y seguiremos transmitiendo a las futuras generaciones hasta que el Señor erradique completamente el mal moral. Vaya conmigo a Romanos 7 y mire cómo aquí lo expresa el apóstol Pablo acerca de ese mal que reside en usted, que reside en mí. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Pero mire, dice Romanos 7, en el versículo 19, mire lo que dice aquí Pablo, y creo que es un reflejo de todos nosotros. Romanos 7, 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que ¿dónde está? Que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermano, hermana, esa es una realidad. El mal está en ti. Eres malo, eres mala, soy malo también. Está en mí ese mal, como dice Pablo, quiero hacer lo bueno y no lo hago, y me doy cuenta que entonces hay pecado que mora en mí, hay mal que mora en mí, y justamente es el producto de esa desobediencia del hombre que fue heredado a todos nosotros, esa maldad moral. Tú y yo tenemos tendencia a hacer lo malo si no nos contenemos, si no nos sujetamos y si no obedecemos los mandamientos de Dios. Hace unos pocos días, mis amados, estaba con mi esposa y estábamos recordando algunos acontecimientos en nuestro pasado y reflexionando en las cosas que hicimos mal en el pasado, mi esposa y yo, y cómo mucha gente resultó lastimada por no hacer lo correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Y con mucha vergüenza le digo que me di cuenta, mi amado, lo destructivo que fui. Hablo de mí. Lo destructivo que fui para mi vida, la vida de personas cercanas a mí,
causé mucho dolor y destrucción, consecuencias que todavía están vigentes hoy en día en algunas personas, ese daño que hice. Y me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza darme cuenta lo que yo era y preocupación el darme cuenta lo que puedo ser. En ti y en mí hay un potencial destructivo que ni tú te imaginas, el daño tan tremendo que puedes causar si no sabes, por la gracia de Dios, contener ese mal o esa maldad que hay en ti. Puede ser cruel, hiriente, grosero, altanera, en fin, todas las características que habla la palabra del Señor residen en cada uno de nosotros potencialmente. Y si tú y yo no llevamos todo eso a la obediencia a Cristo, podemos ser tan destructivos como el peor de los delincuentes que no tiene a Cristo. Tú y yo potencialmente somos destructores. Y por eso, por la gracia de Dios, es que podemos detenernos, crucificar la carne y vivir de la forma que a Él le agrada. Pero si tan solo nos descuidamos, como dice la palabra del Señor, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Si tan solo nos descuidamos o bajamos la guardia, olvídate, seremos de lo peor. Tiempo atrás hablaba con una persona, me comentaba de una situación que está pasando y cómo alguien le está agrediendo, cómo le está causando daño a esta persona con la que yo hablaba. Y yo le dije, mira, la diferencia entre esa persona que te está haciendo un daño muy grave y tú que no le estás, digamos, respondiendo en esa misma medida, la diferencia entre esa persona y tú es la gracia de Dios. Porque tú podrías causarle a esa persona mucho más daño si no fuera por la gracia de Dios que te contiene. Pero tú eres tan destructivo, tan destructiva como la persona peor que te está haciendo la vida difícil. Porque el mal mora en nosotros. ¿Cuántos de aquí no serían infieles si tuvieran la oportunidad? ¿Cuántos de aquí no cometerían un robo si tuvieran la ocasión? ¿Cuántos de aquí no mentirían si tuvieran la oportunidad de hacerlo? Pero si no lo hacemos, mis amados, es por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que habita en nosotros que nos redarguye. Pero, repito, si tú y yo bajamos la guardia, si tú y yo nos descuidamos, caeremos en el peor de los pecados. La gloria sea para el Señor, que nos ayuda a sujetar nuestras pasiones y no darle rienda suelta a la carne. Entonces, el segundo mal que existe, o la segunda forma en que se manifiesta la maldad, es el mal moral. Tercero, el mal natural. Entonces, el primero fue el mal espiritual, el mal moral que habita en el hombre. Tercero, el mal natural. ¿Qué es el mal natural? Recordemos que cuando el hombre pecó, la tierra fue maldecida. Y entonces le dijo el Señor en Génesis 3:17 que le iba a producir cardos y espinos, ¿se acuerda? Cardos y espinos te producirá, ¿sí? Y entonces, no solamente esa maldición produce cardos y espinos, sino que la maldición que hay sobre la tierra por causa del pecado del hombre produce también desastres naturales. Terremotos, huracanes, erupciones, calor, que aquí no aguantamos ya, ¿verdad? El calentamiento global, incendios como están sucediendo ahorita en el norte, heladas, extinción de especies, enfermedades,
especies venenosas, pandemias, virus fuera de control. Definitivamente la tierra es un lugar peligroso para vivir. Entonces, el mal también se manifiesta a través de la tierra. Y dice la palabra del Señor que la creación está con dolores de parto, esperando que esto termine. Bien, entonces, hemos visto dos principios. Dios existe, dijimos que Dios es amor, Dios es justo, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Y por otro lado vimos que el mal existe, es real, el mal espiritual, el mal moral y el mal natural. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Por qué Dios permite que el mal siga existiendo? ¿Por qué, si ya sabía que Satanás iba a revelar, por qué lo hizo? Si ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Mire, para darle respuesta, vaya conmigo a Isaías 46. Y con esto vamos a responder por qué Dios permite el mal. Isaías 46, versículo 10. El Señor está hablando de sí mismo y en el versículo 10 de Isaías 46 dice: anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Y mira esta última frase, ¿qué dice? Haré todo lo que quiero. A ver, léalo conmigo, leamos juntos. Haré todo lo que quiero. Una vez más, haré todo lo que quiero. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque Él quiere. Porque Él lo permite. Dios ya sabía del pecado que iba a cometer Satanás. Dios ya sabía del pecado que iba a cometer el hombre. Dios ya sabía de la maldad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de todos los padecimientos. Ya lo sabía el Señor. Y aún así decidió crear a sus ángeles y al hombre. Dios les dio la posibilidad de decidir y decidieron mal. Dios no los hizo pecar. Dios no hizo que se rebelaran, sino que Dios permitió que ellos pecaran, que la maldad se introdujera a la creación, que el hombre lo traicionara. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano con una voluntad propia, con una voluntad que pudiera decidir por sí mismo amar a Dios por sobre todas las cosas o rechazar a Dios. Y no es que Dios necesite ser amado, sino que esta relación de amor entre Dios y el hombre es para el bien y la bendición del hombre. Pero el hombre decidió amarse más a sí mismo que a Dios. Y entonces, si Dios ya sabía de antemano que Satanás iba a fallar, que el hombre lo iba a traicionar, que esto iba a producir el pecado, maldición, sufrimiento, enfermedades, muertes, y a pesar de eso siguió adelante porque era su plan, porque dice la palabra del Señor que Él ya había predeterminado que enviaría a su Hijo en rescate. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Lo voy a leer aquí. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, fuimos rescatados por Cristo. Y en el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, que Dios ya sabía de antemano que le íbamos a fallar, aún así decidió crearnos y por eso mismo Él predestinó a Jesucristo para que fuera manifestado en rescate de todos nosotros. Es decir, que el sufrimiento forma parte del plan de Dios. Sin el sufrimiento no sería posible entonces que Jesucristo viniera en nuestro rescate. Entonces, mis amados, el sufrimiento está dentro de la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. A veces el hombre sufre porque quiere, por su necedad, por su testarudez, porque le dicen y le advierten, y aún con advertencias va y se estrella contra la pared y sufre porque quiere, por desobedecer los principios de Dios. Pero hay veces también en las cuales el Señor envía el sufrimiento. No solamente Dios permite, sino hay veces en que Dios produce el sufrimiento. Y te digo una cosa, mi amado hermano, Dios no necesita que lo defendamos. Dios está bien con que le atribuyamos a Él el permiso o la autoría del sufrimiento. ¿No es acaso Dios el que mandó un diluvio para acabar con toda la humanidad, excepto los que estaban en el arca? ¿No es Dios quien le dijo a Saulo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre? ¿No es Dios quien entregó a Jesucristo? ¿No es Dios quien dice a través de Pablo que necesitamos pasar por tribulaciones? Dios está bien con ser el responsable del sufrimiento. No tratemos de defenderlo y decir, Dios no quiere que sufras. Tal vez si Dios no quiere que sufras, pero si tú eres desobediente, vas a sufrir. Y Dios lo va a permitir. ¿Qué esperabas? Mire, ¿cuántos de nosotros conocemos? Y trato de no hablar en primera persona, pero tal vez yo también estoy ahí. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que sus hijos se equivocan y ahí andan arreglándoles sus desastres? Se equivocó el hijo. Ay, no, mijito, no, por favor, no. Se equivocó la hija. Ay, no, mijita, no, yo te recojo aquí, yo te arreglo tu problema. ¿Cuántos conocemos padres así? Y digo, a lo mejor estoy hablando en primera persona, espero no, pero tal vez también hemos cometido esta vez. No, que mi hijo no sufra, pobrecito, no. ¿No los criticamos por hacer eso? No a veces decimos, oye, déjalo que aprenda, que escarmiente, que sufra para que sepa que eso que hizo no está bien. Pero si tú le andas recogiendo todo su desastre, ¿cuándo va a aprender? ¿Cuándo va a madurar? ¿No es cierto? Y los criticamos por ello. ¿Y por qué esperamos entonces que Dios arregle nuestros desastres? ¿Por qué esperamos entonces? Me equivoqué, Señor, arréglame. No, ahora tú lo arreglas. Necesitamos a veces experimentar el sufrimiento por nuestros errores para hacernos volver en sí, como el hijo pródigo que se dio cuenta que estaba entre los cerdos. El padre no le negó la herencia, le dijo, Padre, quiero mi herencia y me voy. El padre dijo, no, ya sé a dónde vas, ni te la doy porque te vas a echar a perder. Sin embargo, en una muestra de amor, el padre, aún sabiendo por la inmadurez de su hijo lo que iba a suceder, le dio la herencia, se la malgastó y regresó hecho un desastre.
Y el padre no fue ahí, ay, hijito, ándale, ya, regrésate a tu casita, hijito, ándale, ya no sufras. No, tuvo que sufrir para darse cuenta. A veces Dios nos trata de esa forma. ¿Te equivocaste? Sufre. Señor, ¿dónde está tu misericordia? ¿Por qué permites esto? No, tú te lo ganaste por tu desobediencia, por tu desorden, por tu necedad. ¿Quieres sufrir? Sufre. A ver si así reaccionas. Y tristemente, mis amados, hay personas que les pasan cosas tan gravísimas y no se dan cuenta. Dices, bueno, ¿qué necesitas para reaccionar? ¿Qué necesitas para abrir los ojos y darte cuenta en la condición en la que te encuentras para cambiar ya y entregarte a Cristo por completo y poner orden en tu vida? ¿Qué esperas? ¿Más sufrimiento? ¿O ser llevado a la cárcel o sufrir un accidente grave? ¿Qué esperas? Reacciona. Tristemente la gente no se da cuenta, pero tengamos claro que Dios está de acuerdo con el sufrimiento, ya sea que Él mismo lo provoque o ya sea que Él lo permita por causa de Cristo o por causa del pecado. Sin embargo, termino con lo siguiente: debemos confiar en esto. Jeremías 29:11 dice: yo tengo pensamientos de bien para darte esperanza y el fin que tú esperas. Jeremías 29:11: yo tengo pensamientos de bien. Y todo lo que hace el Señor, mira, escúchame bien. A veces decimos, no, es que Dios me ama tanto que Dios va a hacer. No, Dios hace lo que hace. Te digo, ¿para qué? Para su gloria. A veces somos tan engreídos, decir, no, es que Dios me ama y Dios me va a guardar y me va. Dios hace lo que hace para su gloria. Sí, la palabra del Señor dice que todo ayuda para bien a los que le aman. Pero lo principal, lo primario es para su gloria. ¿Para qué mandó el Señor a Jesucristo a morir en la cruz? ¿Para rescatarte? Para su gloria. Tú y yo somos como que añadidos a la gloria del Señor y Él, por supuesto, nos comparte de su gloria. Pero el objetivo de todo lo que hace el Señor es para su gloria. Y como leímos hace unos momentos en Isaías 46:10, ¿verdad? Que dice que Él hará todo lo que quiera. Y si Él ha determinado que sufras, entonces sufre. Si Él ha determinado que yo he de sufrir, entonces sufro. Y debo de tener contentamiento y gozo en saber que el Señor está conmigo y Él está en control. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y Pablo decía, entonces me gloriaré en mis debilidades, porque en mi debilidad se manifiesta su poder. Y me gozaré en mi sufrimiento, porque entonces será ocasión para que el Señor se glorifique en mi vida al sostenerme a pesar de este grande dolor y sufrimiento. Porque dice la palabra del Señor que inclusive Dios produce tristeza, Dios produce dolor, dice, pero para arrepentimiento y para salvación, de la cual no hay que lamentarse, dice. Amado hermano, ¿sufres? Yo sí sufro. Y si nos ponemos aquí a contar nuestros sufrimientos, olvídate, salimos llorando. Terminamos llorando aquí. ¿Cómo sufro? ¿Cómo chufo? Todos sufrimos. Pero debemos de confiar que el Señor está en control, porque nada de lo que sucede en nuestras vidas está fuera de su control. Ni Satanás está fuera de control, ni el sufrimiento que padecemos está fuera de su control. Si Dios lo permitió, es con propósito. Mira, para terminar,
Si tú me preguntas, pastor, ¿por qué entonces Dios permitió, no sé, voy a mencionar algo, que mi bebé muriera? ¿Por qué Dios le mandó esta enfermedad a mi hija? ¿Por qué mi hijo nació con esta deficiencia o con esta discapacidad? ¿Por qué enfermé de cáncer, podría decir alguien? ¿Por qué, pastor? Yo no tengo la respuesta a todo el sufrimiento. Yo no te puedo decir específicamente en tu caso por qué estás sufriendo, a menos que sea por causa de desobediencia, sí te lo puedo decir. Pero hay gente que dice, vivo una vida que procura agradarle al Señor, trato de vivir en santidad, obedezco sus mandamientos. ¿Por qué me pasa esto? Yo no tengo la respuesta. Y no sé si tú algún día la vas a recibir. ¿Por qué no consigo trabajo? Diría alguien más. ¿Por qué me corrieron de mi casa? ¿Por qué mi padre me golpea? ¿Por qué mi esposo me maltrata? En fin, toda esa serie de sufrimientos. No tengo una respuesta para todo. Y tal vez la Biblia tampoco nos dé una respuesta específica porque está sufriendo en esa área. Lo que sí te puedo decir es que si tú le perteneces a Cristo, es para tu bien. No sé cómo, no te puedo responder, pero la palabra de Dios promete en Romanos 8:28 que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Así es que si tú amas a Dios, confía que es para tu bien. Y a lo mejor nunca vas a descubrir por qué. ¿Por qué tu esposo te fue infiel? ¿Por qué tus hijos te abandonaron? ¿Por qué tus padres te maltratan? Tal vez nunca lo sabrás, pero confía en el Señor, que es para tu bien y para su gloria. Ponte de pie y vamos a orar. Dice la palabra del Señor que los padecimientos del tiempo presente no son ni siquiera dignos de compararse con la gloria que ha de ser revelada. Romanos 8:18 así lo dice. Esto que tú estás padeciendo, esto que tú estás sufriendo, esto que te lastima y que te duele y que te hace pasar noches sin dormir, sin encontrar una solución, una respuesta de parte de Dios, dice que ni siquiera es digno de compararse con la gloria que vas a recibir del Padre en la eternidad. Así es que la invitación de Dios es a soportar todo en Cristo y esperar en Él el día de la redención. Tal vez vamos a morir sin que esos sufrimientos que venimos acarreando de tiempo atrás terminen, pero ese día da por hecho que van a terminar. No habrá más llanto, no habrá más dolor, más tristeza, no más golpes, no más burlas, no más desprecios, no más rechazos, porque Dios te dirá, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. A pesar de tu sufrimiento, a pesar del esposo que te tocó, la esposa que te tocó o que escogiste, a pesar de los hijos malagradecidos, a pesar de los padres que te abandonaron, a pesar de todo el rechazo, todo ese entorno contrario que viviste, el Señor te dirá, buen siervo, buena sierva, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Hay cosas que no comprendemos, Señor, ni entendemos por qué suceden.
Pero tu palabra nos exhorta, Señor, a confiar en ti, en que tú estás en control y que nada de lo que sucede escapa de tu dominio y nada está fuera de tu voluntad, puesto que nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Y por eso, Padre, te damos gracias en los momentos de aflicción, de necesidad, de tribulación o angustia. Queremos descansar en ti, Señor, y confiar en ti, nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos haces vivir confiados, Señor, y esperando en ti. Dile: mi alma está callada. Mi alma está callada ante ti. Tú eres roca de mi salvación. Tú eres roca de mi salvación. Tú eres mi refugio. Eres mi refugio. Eres mi Dios. Mi alma está callada. Mi alma está callada ante ti. Tú eres roca de mi salvación. Tú eres mi refugio. Eres mi Dios, alma mía. Alma mía, solamente en Dios reposa. Es mi esperanza, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Alma mía, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor Jesús. Reposa en Él. Mi alma está callada, dile. Mi alma está callada ante ti. Tú eres roca. Tú eres roca de mi salvación. Tú eres mi refugio. Eres mi Dios, alma mía. Alma mía, solamente en Dios reposa. Es mi esperanza, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Alma mía, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Reposa, alma mía. Alma mía, reposa.
Jesús.